Comparación de dos medias, capítulo 9. Profesora Claudia Pineda. Alumnos Nicolás Castro, Alejandra Castro, Solange Hernández. ¿Para qué sirve? Sirve para comparar dos grupos o variables donde se busca verificar las evidencias para determinar si son diferentes entre sí. Cuando se exponen diversos participantes a una serie de manipulaciones entre grupos o independientes en diferentes puntos de tiempo. Diseño de medias repetidas. En la investigación, sirve cuando se realiza una manipulación experimental para identificar las inferencias causales específicamente. Para desarrollar la comparación de medias, se hace uso de la prueba T de Student, la cual determina si existen diferencias significativas entre los grupos de variables. ¿En qué caso se debe usar la prueba? La prueba T se divide en medias independientes y dependientes. La prueba T para muestras independientes ocurre para situaciones con dos condiciones experimentales y diferentes participantes para cada condición. Para este caso, el estadístico T se puede calcular en función a una muestra igual de personas. La prueba T para muestras dependientes ocurre para situaciones con dos condiciones experimentales y los mismos participantes para las condiciones de dicho experimento. Un grupo independiente. Se utiliza cuando en las poblaciones existen distintos participantes pero no se establecen para los grupos. Grupo dependiente. Se utiliza para la comparación de las medias con respecto a la variación en un grupo. La prueba T se debe utilizar para variables continuas. A continuación hablaremos de los supuestos estadísticos. Primero, en la variación del muestreo se puede utilizar el error estándar con el fin de estimar la diferencia entre dos medias. Segundo, las variaciones de las poblaciones se describen más o menos iguales. Con esto se define la homogeneidad de las varianzas. Tercero, es necesario que tanto la prueba T independiente como dependiente, también conocida como relacionada, obedezcan a las diferencias entre los puntajes de la muestra. Cuarto, la distribución de los valores debe ser normal. Quinto, las puntuaciones son independientes ya que provienen de diferentes personas. Sexto, en la comparación de las muestras se debe obtener un n que sea mayor o igual a 30 para que exista una similitud en el tamaño de los grupos. Fórmulas del procedimiento. Con la ecuación que se refleja en la pantalla, se demuestra la diferencia entre las medias, la cual es más grande a la diferencia esperada. La diferencia entre las medias debe ser diferente a 0. El modelo de esta ecuación infiere la condición experimental entre mismos y diferentes participantes. Hay que tener claro que la ecuación compara la diferencia entre las medias de la población sobre el error estándar de las diferencias. En la expresión que se observa a continuación, corresponde a la hipótesis, donde la hipótesis nula ha sido designada como la hipótesis de igualdad con respecto a los grupos. Hipótesis de la prueba. Para la prueba T se tiene en cuenta la justificación para las hipótesis. La hipótesis nula tiene un origen de una misma población en donde puede que existan diferencias para las muestras. Bajo la hipótesis nula, se expresa que la manipulación experimental no ejerce un efecto sobre los participantes. La mayoría de las muestras se exponen por el error estándar, donde aplica solamente si es pequeño para el estadístico T. Ejemplo para el uso de SPSS con una muestra relacionada. Se quiere determinar el nivel de inglés con que ingresan y culminan el año escolar los estudiantes de sexto grado del colegio YYY. Para esto se aplica una prueba a inicio de año y otra al finalizar, teniendo en cuenta como intervención las clases recibidas durante el año. Para ello se toma una muestra de 30 estudiantes, luego se verifican los resultados con el objetivo de establecer una puntuación. Las hipótesis que se plantearon son las siguientes. Hipótesis alternativa. Existen diferencias significativas en la puntuación entre una prueba antes y después de una intervención, con un nivel de confianza del 95%. Hipótesis nula. No existe diferencias significativas en la puntuación entre una prueba antes y después de una intervención, con el nivel de confianza del 95%. Los datos recogidos por medio del SPSS fueron los siguientes. Valor determinado de P igual a menos 17.296. Grados de libertad 29. Significancia 0.000. Valor de P en el pretest fue de 0.010. El valor de P en el posttest fue de 0.2. Procedimiento
Programa SPSS. Primero, se selecciona la casilla y se completa el nombre correspondiente. Segundo, se selecciona la medida para las dos pruebas que se van a realizar. Tercero, se realiza el registro de los datos. Cuarto, se selecciona la opción Analizar, luego Estadísticos descriptivos y luego Explorar para hallar la prueba de normalidad. Quinto, en este caso se selecciona la variable para luego dar clic en la opción de la flecha para la lista de dependientes. Sexto, se da clic en los gráficos y se selecciona la opción Gráficos con pruebas de normalidad. Séptimo, se da clic en Aceptar para el procesamiento de pruebas de normalidad. Octavo, se selecciona la opción de pruebas de normalidad para calcular el valor de P. Noveno, luego en la barra de herramientas se da clic en la opción Analizar, Comparar medidas y prueba T para muestras relacionadas. Décimo, en la prueba T de muestras relacionadas se da clic en la opción de la flecha para cada una de las pruebas. 11. Al seleccionar Aceptar, se obtienen los resultados para la interpretación. Conclusión. Hay una diferencia significativa en las medidas de las pruebas de los estudiantes de sexto antes y después de la intervención. De esta manera, se concluye que la intervención tiene efectos significativos sobre el nivel de inglés de los estudiantes. Teniendo en cuenta, se indica que P es igual a .000, es decir, menor a 0.05. Por lo tanto, cuando se cumple este criterio, se rechaza la hipótesis nula. El promedio de los estudiantes con relación a la prueba 1 incrementó de 3.5333 a 6.3333 en las puntuaciones. Asimismo, los datos de la prueba provienen de una distribución normal. Ejemplo número 2. Uso del SPSS, muestra independiente. Se quiere determinar el grado de inconformidad que presentan 30 usuarios de la EPS Compensar y 35 usuarios de la EPS Famisanar. Los participantes fueron seleccionados aleatoriamente y se les presentó una encuesta donde se les pedía que calificaran el servicio de su EPS de 1 a 10, siendo 1 la puntuación más baja y 10 la puntuación más alta. Hipótesis alternativa. Existen diferencias significativas en las puntuaciones entre una prueba realizada a usuarios de la EPS Compensar y a usuarios de la EPS Famisanar. Hipótesis nula. No existen diferencias significativas en las puntuaciones entre una prueba realizada a usuarios de la EPS Compensar y usuarios de la EPS Famisanar. Procedimiento en el SPSS. Primero, se ingresan los datos en el programa. Segundo, se selecciona el tipo de prueba que se aplicará, en este caso la prueba T para muestra independiente. Tercero, se hace la asignación correspondiente en el cuadro para la relación de las variables. Cuarto, interpretación de los datos. Conclusión. Hay una diferencia estadísticamente significativa en las medidas de las encuestas practicadas a usuarios de la EPS Compensar y la EPS Famisanar. Por lo anterior, se indica que se rechaza la hipótesis nula, ya que el valor de P es igual a 0.000, que es menor a 0.05. También se concluye que los usuarios de la EPS Compensar se encuentran más a gusto que los usuarios de Famisanar.